capítulo 29. Deuteronomio 29, ¿lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, Deuteronomio 29, 29, capítulo 29 y versículo 29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Quiero leer en la Reina Valera, tal como lo tienen algunos de ustedes. Dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Padre, queremos pedirte en esta hora que tengas a bien en tu misericordia poder darnos una palabra a nuestra vida, una comprensión de tu mundo espiritual que pueda iluminar nuestro mundo terrenal. Una palabra que venga de esa luz infinita para aclarar nuestras tinieblas. Una palabra, Señor, que pueda guiar nuestra existencia sobre esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Saca tu verdad de esta escritura y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Hay dos realidades que el texto leído nos plantea y las identifica con mucha claridad: las cosas secretas y las cosas reveladas. Las cosas que son conocidas en el mundo de lo divino y las cosas que Dios ha sacado de sí y nos las ha demostrado. Las cosas secretas, eso que escapa a nuestra capacidad humana de conocimiento, eso que no está al alcance de nuestra racionalidad, eso que no está al alcance de nuestra capacidad financiera, no lo podemos comprar, que no está en nuestras fuerzas, no lo podemos adquirir. Eso que no tiene que ver con nuestras relaciones sociales, eso que se mueve, que subyace en el mundo divino y que es lo que determina nuestra vida. Porque las cosas que pertenecen a Dios, lo que ocurre en el mundo de Dios, es lo que determina lo que ocurre en el mundo de los hombres. Lo que el Dios del cielo prepara, lo que el Dios del cielo organiza, lo que el Dios del cielo anhela, proyecta hacia nuestra realidad humana, eso que Dios está moviendo de manera silenciosa, de manera callada, que no está quizá en nuestra capacidad comprender, pero que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios
pertenecen al Señor. Pero no por ser secretas significa que sean imposibles de conocer. Solo dice que tales cosas están en Dios. Que ese mundo divino que opera en secreto, por ser secreto no significa que no está a nuestro alcance. Solo significa que reside en Dios, que se mueve en Dios. Y significa que si queremos accesar, por lo que viene en la segunda parte, por la revelación, si queremos accesar a ese mundo de cosas secretas que determinan nuestra existencia, tenemos que aprender entonces a buscar en el mundo de lo divino. Tenemos que entender que las cosas verdaderamente determinantes para nuestra vida no están en el mundo de lo conocido, están en el mundo de lo secreto. Las cosas que son verdaderamente valiosas para nuestra vida no están simplemente en lo que nos rodea. Hay cosas hermosísimas alrededor de nosotros. Hay cosas que pueden ser valiosas en torno nuestro. Realidades que usted puede amar en torno suyo. Sin embargo, no son las cosas que verdaderamente van a decidir nuestra vida. Lo que ocurre en el mundo divino es lo verdaderamente significativo a nuestra existencia. Pero esas cosas secretas solo se encuentran en Dios. Y solo nos es posible accesar a ellas en un acto de revelación divina, un acto de iniciativa de Dios, un acto en el que Dios decide abrirse. Y eso es lo que nos revela el profeta Jeremías. Acompáñenme. Capítulo 33. Versículo 1. Jeremías 33. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. ¿Qué dice ese Señor, hermanos? Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Cuál es la condición de Jeremías en ese momento, hermanos? Está preso. Esa es su realidad. Si Jeremías tuviera que definirse a partir de su condición física en ese momento, si Jeremías tendría que valorarse a partir de lo que en ese momento está atravesando, su valoración fuera mínima, de fracaso quizá. Si para Jeremías el sentido de la vida tendría que caracterizarse a partir de la experiencia de estar preso, si a partir de esa condición material, si a partir de esa realidad física tuviera Jeremías que determinar su futuro, pues no pareciera tan halagador, no pareciera tan prometedor, porque su realidad lo tiene enclaustrado, encerrado, ha perdido los horizontes. Las paredes que le rodean, las paredes que le encierran, castran toda posibilidad de imaginar un futuro. Eliminan todo anhelo de soñar con una esperanza. Está preso. Pero es en esa condición donde Dios aparece.
Es en esa realidad donde Dios se hace presente para ofrecerle la oportunidad de accesar al mundo de las cosas secretas de Dios. Porque en esas cosas secretas que Dios le revele es donde Jeremías va a descubrir el sentido de su vida y el rumbo, el camino, el futuro, la esperanza que le viene en la palabra de Dios que se le acerca. Y mire las credenciales de Dios. Versículo 2. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Las credenciales de Dios son el Dios creador. Es que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, la cárcel en la que habitas no es tu condición que define el valor de tu vida ni el futuro de tu caminar en la historia. La cárcel que te rodea no es tu última realidad, porque yo soy el creador de todas las cosas. Mi nombre es el Señor. Lo que te define no es la cárcel, sino mi nombre. ¿Entienden ahora la lógica de eso, hermanos? La lógica con la que aparece Dios ante Jeremías no es donde los hombres te han puesto lo que marca tu vida, sino lo que hay en mi mano, capacidad para hacerte vivir y para sacarte y para llevarte y para darte vida. No es la cárcel en la que los hombres te han puesto lo que define tu existencia. Es mi nombre y mi capacidad para hacer todo lo que quiero. Eso es lo que el Señor dice, amado hermano. Quizá en esta hora, como Jeremías, hayan cárceles en nuestra vida. Hayan muros que nos rodean. Quizá estamos entre la espada y la pared. Quizás estamos rodeados sin sentido, sin significado. No le hallamos rumbo a la cosa. No miramos por dónde va a ir el asunto. Vemos a todos los lados y vemos lo mismo. La misma pared a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Y entonces, no solo nos encierran el cuerpo, sino que esa realidad nos encierra en la mente muchas veces. Nos encierra en la mente y la mente queda suprimida de capacidad de ver que siempre hay un mañana. Allí cuando la mente, cuando la vida, nuestra existencia, nuestra familia, nuestro negocio, todo lo que emprendemos, pareciera que estamos encerrados, Dios vuelve a aparecer delante de nosotros, amados hermanos, para decirnos que ese encierro de nuestra realidad no es lo definitivo para nosotros, que lo definitivo para nosotros es su nombre, su poder, su capacidad para hacer cuanto Él quiere. Y en ese poder quiere revelarle a Jeremías, quiere abrirle a Jeremías la comprensión de Dios, quiere abrirle el mundo secreto de su persona. En esa realidad de encierro, Dios quiere abrir ese mundo secreto que solo le pertenece a Él, se lo quiere abrir a Jeremías. Y le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sabe Jeremías. Y el no saber quizás lo deprime. El no saber quizás lo desmotiva. Y así lo revelan parte de los escritos de él. Quiero que vea rápidamente en Jeremías, para que vean cómo muchas veces el encierro en el que podamos vivir nos pone en condiciones. Vamos a ver varios pasajes del libro de Jeremías para que podamos apreciar. Dice Jeremías capítulo 12. Tenemos Jeremías 12.
¿Lo tienen? Dice, tu Señor eres justo. Versículo 1. Eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la hierba y marchita la tierra de todos los campos? Jeremías hace una queja. ¿Hasta cuándo, Señor? Una queja que se vuelve casi lamento. Su encierro le hace vivir una angustia que traduce en una queja. Y dice más adelante, para que vean las emociones, las sensaciones, lo que en el profeta habita, lo que en el profeta hay. Dice el capítulo 15. Mire lo que el profeta le dice a Dios en el capítulo 15. Versículo 15 de Jeremías. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia, no permita que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro afrentas. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Pero mire en el 18 las preguntas que le hace Jeremías a Dios. Dios, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Mire, ¿hasta dónde llega el sentir de Jeremías? ¿Será que me estás engañando, Dios? Me diste la palabra, yo la comí. ¿Y por qué ahora parece que no salgo de esto? ¿Por qué parece incurable mi herida? ¿Por qué no sana mi dolor? Pero aún más allá de esto, dice, hay un momento en que Jeremías ha decidido dar marcha atrás. Capítulo 20. Imagínense hasta dónde llega Jeremías, capítulo 20, versículo 14. Maldito el día que nací. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra a mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre? Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza.
Mire todo lo que piensa Jeremías. Para esto he venido a vivir. Para ver estas cosas me has traído hasta aquí. Para experimentar este dolor, aflicción, desesperación y vergüenza. Para eso me hiciste nacer. Es que el encierro, la prisión, el vivir rodeado por todo ese mundo de adversidades, de crisis que a veces, hermanos, ahogan nuestra vida, nos puede llevar a experimentar tales sentimientos que se traducen en estas expresiones. No ha sido fácil para Jeremías. Y es más, hay un momento en el que él llega a decir, yo mejor tiro todo y me regreso. Yo no quiero seguir ministrando, no quiero seguir predicando. Yo no quiero tomar este ministerio y lo dejo tirado. Su realidad le lleva a tener estas sensaciones. Todo esto que hemos leído refleja lo tortuoso de sus emociones. La vergüenza le cubre, le rodea. Y es en ese momento justamente que Dios se le aparece. Porque quiero decirles, amados hermanos, que Dios no desaparece. Dios siempre llega a nuestra vida. Dios siempre se acerca en la condición más difícil. Y le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y al ignorar las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros, entramos en este conflicto de emociones. Estamos en esta lucha de intereses. Entramos en este conflicto de sensaciones. Estamos en esta lucha entre el llamado y dejar el llamado. Entre obedecer a Dios o seguir la lógica de los hombres. Entramos en esta batalla entre lo que Dios ha diseñado para nuestra vida y marcar y hacer nosotros nuestro propio rumbo. Pero en ese momento de convulsiones internas, en ese momento de dudas tenebrosas, en ese momento de la oscuridad que nubla nuestra alegría para ver y caminar, en ese momento Dios aparece siempre y le dice, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Porque yo quiero enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas secretas que pertenecen solo a nuestro Dios. Él quiere compartirlas con nosotros. Porque esas cosas grandes y ocultas son las que le darán sentido a nuestra vida. Son las que van a declarar una palabra sobre nuestra realidad. Es Dios que nos dará un poco de su visión para decir, esto tengo para ti, esto quiero para ti. Esas cosas que en medio de la confusión, del temor y de la duda, no logramos captar, no logramos percibir. El Dios del cielo quiere llevarnos a un estado de vida diferente, quiere llevarnos a una realidad completamente distinta. Pero es necesario accesar a ese mundo de los secretos. De tal manera que dice Isaías, de tal manera que pueda cumplirse lo que dice Isaías. Capítulo 45. Cuando clamamos al Señor, cuando invocamos su nombre, cuando decidimos darle un significado a nuestra vida a partir de Dios, no a partir de los hombres. Cuando entendemos y comprendemos que la iluminación que necesito para iluminar mis encierros no está en los hombres. Es más, les voy a decir, en los hombres va a hallar más seguridad y más encierro. Más inseguridad, más oscuridad y más encierro. Quizá tocando la puerta de ese hombre, de esa mujer, de esa realidad humana, usted cree que va a encontrar luz y va a encontrar más oscuridad. Cree que va a encontrar libertad y va a encontrar más encierro. Porque solamente en el mundo de las cosas secretas de Dios hallaremos la verdadera significancia a nuestra vida, el verdadero sentido a nuestra existencia. Está allí
las cosas grandes, maravillosas que Dios tiene para nosotros están en Dios. Hay que tocar su puerta. Y al tocar su puerta, dice Isaías, que se cumple la palabra, versículo 2, Isaías 45. Yo marcharé al frente de ti, allanaré las montañas, haré pedazo puertas de bronce y cortaré ¿qué? Cerrojos de hierro. ¿De qué está hablando? De encierro, hermano. Está hablando de encierro. Romper puertas de bronce, romper cerrojos de hierro. Y cuando Dios rompa todos los encierros, eso que nos minimiza, que nos apoca, que nos impide continuar, que nos frena, que nos paraliza, que nos mete en ese mundo convulsionado de Jeremías. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Versículo 3. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas. ¿Dónde, hermanitos? En lugares secretos. Allí en ese mundo de las profundidades de Dios. Dios de ahí sacará, de ese mundo de los secretos. Dios sacará y nos traerá a nuestro mundo y nos revelará esas cosas grandes y maravillosas que están bien escondidas, que están bien secretas, que están bien ocultas, y las traerá a nuestra vida. Y a pesar que podamos estar viviendo un tiempo de encierro, esas cosas que Dios nos revele nos darán la perspectiva, la convicción, el ánimo, las fuerzas de continuar sabiendo que la cárcel no es el destino final que Dios tiene para nosotros. Sabiendo que esas realidades que nos golpean no es la palabra final de Dios para nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, acompáñenme. Dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. Pablo llega a una convicción muy profunda. Romanos 11, 33. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que Pablo cree firmemente. Pablo ha aprendido a encontrar en las profundidades de Dios el sentido de su vida. Y aunque ha caminado sobre la tierra proclamando la palabra, y este ministerio les haya ocasionado en más de algún momento sinsabores, golpes, un apedreamiento, linchamiento, humillaciones, vergüenzas y todo lo que él narra en Corintios, de todo lo que le ha tocado pasar, para él todo eso es insignificante frente a esa revelación que Dios le ha entregado de las cosas profundas y poder comprender cuál es el futuro de todo esto. Imagínese usted todo lo que tenemos a través del apóstol Pablo. Imagínense todo lo que tenemos a través de este hombre de Dios. Tenemos casi una tercera parte del Nuevo Testamento, una cuarta parte. Tenemos casi un libro que nos narra de sus viajes. Después de Jesucristo, es quizá Pablo el hombre que más influyó en los orígenes del cristianismo. Después de Jesús es Pablo quien marca una nueva etapa
son las obras de Pablo las que han hecho una obra, una incidencia grande en la misma historia de la iglesia. Pero quisiera que imaginara por un momento si este hombre, en el ejercicio de su ministerio, frente a todo lo que él narra que pasó, que vivió, que le sucedió, si en alguna de esas él hubiese dicho, basta ya, no quiero más. Me gusta siempre leer 2 Corintios, porque quiero que tengan una idea siempre de lo que esto significó para el apóstol Pablo. Capítulo 11. Y yo quisiera preguntarle si en algún momento de estos él hubiera dicho, hasta aquí llego. No más. No aguanto, no soporto, no sigo más. 2 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo, versículo 23. Son servidores de Cristo. Qué locura, yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Cuántos fueron, hermanos? Por todos, si 5 veces recibió 39 azotes. Multipliquemos 5 por 4, 20 y restémosle 4. 196 va. 95. Imagínense. Bien penqueado el hombre. Pero no dijo en ninguno de esos, hasta aquí llego. Y sigue diciendo, 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Hermano, ¿tiene idea de lo que significa pasar naufragado en alta mar día y noche? Estar en las profundidades, en una tabla, un día y una noche. Eso es terrible. Una sensación que hasta ahí llegamos. Pero nunca el apóstol Pablo se le ocurrió siquiera, hasta aquí llego. Y sigue diciendo, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio para otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en la ciudad, peligros de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. La pregunta es, ¿qué es lo que animaba a este hombre? ¿Qué es lo que hacía este hombre tener la fuerza, la entrega y la osadía de continuar? ¿Qué es lo que este hombre nunca le hizo bajar las manos? ¿Qué es lo que este hombre nunca le replanteó ni tan siquiera quedarse, mucho menos regresar? ¿Qué es lo que este hombre en medio de todo este encierro? El hombre sigue caminando y dice, mi vida es un continuo ir y venir de un lado para otro. ¿Qué es lo que hervía en él de tal manera que lo empujaba al ministerio encomendado por el Señor? ¿Por qué ninguna de estas realidades adversas los hace retroceder cuando por menos retrocedemos nosotros? Cuando por menos nos regresamos nosotros. Cuando por menos nos quedamos, cuando por menos volvemos atrás y dejamos todo lo que Dios tiene, es porque no hemos entendido, no hemos comprendido, no hemos tenido acceso a esa revelación de las cosas secretas que hay en Dios. Es porque no hemos entrado a ese mundo de lo divino, porque esta cosa del evangelio no es cosa simplemente de ir a una iglesia.
Esto de caminar con Jesús no es cosa simplemente de asistir a oír una charla, un sermón o un consejo en una iglesia. Esto de entrar en el Evangelio es procurar entrar en ese mundo de las cosas secretas que hay en Dios. El Evangelio es el encuentro con lo divino. No es el encuentro con doctrinas, ni ritos, ni ceremonias, ni tradiciones, ni templos. El Evangelio es el encuentro con lo divino. Jesucristo es esa esquina donde el hombre y Dios se encuentran y donde Cristo conduce al hombre a las profundidades de Dios. El Espíritu Santo enviado por Jesús es la persona que nos conduce a ese mundo de las cosas secretas. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan: en el capítulo 3, dice, versículo 12, 3:12 del Evangelio de Juan: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es en Jesús que Dios nos ha entregado el camino al Padre. Es en Jesús que Dios ha colocado como puente entre el mundo de las cosas secretas que hay en Dios y nuestra vida. Él es el mediador, dice Pablo. Es que el Evangelio es encuentro con Cristo. El Evangelio es caminar en Cristo. El Evangelio es ahondar nuestra relación con Cristo. La tragedia del ser humano es que se vincula a una iglesia sin vincularse a Cristo Jesús. Es que sirve a una iglesia sin servir a Cristo Jesús. Y no significa que no hemos de servir o vincularnos a una iglesia. Claro que sí. Pero el móvil, la motivación, la raíz, la matriz de tal compromiso y vínculo es Cristo. Mi unión a Cristo me vincula a la esposa de Cristo. Lastimosamente nos vinculamos a la iglesia y a veces no nos vinculamos a Jesucristo. No nos vinculamos a Cristo Jesús. Y es ahí donde tenemos que volver a colocar lo que la palabra nos enseña. Nuestros encierros, nuestras cárceles, aquello que nos marca, que nos quiere ahogar en la vida, es solventable en la medida que las cosas grandes y ocultas de Dios llegan al entendimiento y al corazón nuestro. Pero tales cosas no llegan por la iglesia, llegan por Cristo Jesús. No llegan por el amigo, el novio, la novia, llegan por Cristo Jesús. Porque es Cristo el canal en el que fluye las cosas secretas de Dios. Es en Cristo Jesús donde fluye eso que el Padre tiene para nosotros. Y lo maravilloso de esto, dice Juan más adelante, siempre en el Evangelio de Juan, hermanitos, cuando habla, dice Juan capítulo 15, disculpen, 16. Fíjese lo que dice Jesús, Juan 16. Versículo 12. Muchas cosas, ¿está oyendo esto?
me quedan aún por decirles. Juan 16:12. Muchas cosas me quedan aún por decirle, pero que por ahora no podrían soportar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Están oyendo, hermanos? Él no hablará por su cuenta, dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Las cosas profundas que hay en Dios tocante a nuestra vida. ¿Qué hay en esas profundidades divinas para mí? En ese mundo de las cosas secretas que hay en Dios y que solo a Él le pertenecen. ¿Qué de ese mundo secreto hay para mí? ¿Quién puede anunciarme lo que de ese mundo secreto tenga relación conmigo, con mi esposa, mis hijos, con el esposo, con el negocio, con la empresa? ¿Qué de ese mundo divino? ¿Qué parte de ese mundo divino tiene respecto a mí, toca mi vida? Dice la Biblia, el Espíritu les anunciará todo lo por venir. Todo lo que haya en las profundidades de Dios para mi vida está en la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu, y sigue diciendo, Él me glorificará porque tomará, dice Jesús, de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Tomará de lo mío. Mire, esto se llama vida espiritual. Esta es la esencia de la vida espiritual. Esta es la esencia de lo que llamamos vida cristiana. Vida cristiana no es una cosa puntual de 3 puntos que nos hacen ser cristianos. Olviden eso, no. Ser cristiano es un proceso dinámico entre el Espíritu y nosotros. La esencia del mover cristiano es un movimiento de ir y venir entre el Espíritu y nosotros. Porque en nuestro lado vivimos en nuestros encierros y en ese mundo de lo divino están las cosas ocultas y profundas que tienen que ver con nuestra vida. Cómo salir de los encierros. Cómo superar nuestra adversidad, nuestra limitación. Cómo proclamar victoria y hallar sentido a la vida en todas circunstancias. Esas claves están en el mundo de lo divino. Pero es el Espíritu, dice la Biblia, quien tomará eso, lo traerá a mi vida, iluminará toda nuestra existencia. Esa es la esencia de la vida cristiana. Ese es el corazón de lo que llamamos vida espiritual. Evangelio es conectarse a ese mundo celestial por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu. Evangelio es ser enriquecidos, dice Pablo en Efesios, y aquí voy cerrando, hermanitos. Quiero cerrar con Efesios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Y aquí cierro con este pasaje. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, que hermanitos, nos ha que bendecido. ¿A dónde? En las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. El Padre en el mundo celestial nos ha bendecido.
En esa región celeste, ahí donde Él se mueve, donde están ocultas sus cosas. Allí en ese mundo divino, lleno de tesoros espirituales, allí Él nos ha bendecido. Pero ¿cómo es posible que esas bendiciones celestiales puedan tocar el mundo terrenal? ¿Cómo es posible comprender, entender y recibir lo que Él ya nos ha bendecido en el mundo celeste? Es por el Espíritu que trae a nuestra vida las bendiciones de ese mundo celestial en Cristo Jesús. Por eso es que la vida cristiana es relación con el Espíritu. Es esa dinámica de comunión. No es simplemente ir a una iglesia, hermanos. Ni siquiera es simplemente servir. Porque muchos sirven y se agotan. ¿Y saben por qué se agotan? Se agotan porque dejan de enriquecerse de las bendiciones celestiales. Se agotan porque entran en una dinámica mecánica de trabajo y se olvidan de ser enriquecidos. Porque la riqueza del mundo celestial es la que enriquece nuestro servicio, es la que anima nuestro compromiso, es la que empuja nuestro ministerio. Las bendiciones del mundo celestial son las que fortalecen, animan, empujan, sostienen todo lo que hacemos para Dios. Pero ¿cómo puedo enriquecerme? Es por el Espíritu que trae todas esas riquezas del mundo celestial a este mundo terrenal, hermanos. Es por el Espíritu. Si dejamos esa fluidez, si dejamos esa comunicación, si dejamos de ir y recibir del Espíritu y ser enriquecidos, nos vamos a marchitar. Perderemos sentido de ir a una iglesia a oír la palabra o a servir o trabajar en un ministerio. Porque lo que sostiene en este mundo nuestra vida es lo que Dios tiene en su mundo divino. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, ¿cuántos encierros habrá en tu pueblo esta tarde? ¿Cuántas paredes estarán impidiendo que tu pueblo avance ahora? ¿Cuántas montañas tendrán delante de sí? ¿Cuántas puertas, cuántos candados, cuántas cadenas quieren aprisionarlos, encerrarlos, dominarlos? Pero para todo esto hay salida, Dios. Para todo esto hay salida, Padre. Y es en el mundo de tus cosas espirituales, a las cuales es imposible acceder por nuestra capacidad. Por eso venimos, Dios, a pedir que tengas misericordia de nosotros y que tu Santo Espíritu pueda ejercer una administración constante en nosotros, pueda administrar a tu pueblo siempre. Padre, quiero pedirte que renueves el fuego, la presencia de tu Santo Espíritu. En esta hora, hermano, es hora para renovar esa relación con el Espíritu Santo. Es hora para renovar esa comunión con el Espíritu Santo. A veces nos metemos tantos en el mundo del servicio que nos olvidamos de la comunión del Espíritu. Cuando nos metemos tanto a servir, vemos, oímos, sentimos, pensamos, imaginamos cosas que pueden desmotivar la vida. Pero si hay una fluidez del Espíritu, Él te llenará de todo el poder, el fuego necesario para avanzar, para seguir, para caminar. Esta es la hora, iglesia.